Buenas tardes, como todos los sábados, hace más de 10 años estamos aquí con ustedes tratando de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Hoy sí tenemos un programa cargado con mucha información. Es más, hay información que ni siquiera la podemos dar en profundidad, pero hay que mencionarla. Por ejemplo, hoy asume el nuevo intendente de Asunción en Paraguay, Mario Ferreiro, que fue candidato a presidente por una de las fuerzas progresistas en el Paraguay. Ayer el Consejo de Seguridad ampliado de 15 miembros aprobó un borrador para ver si se destraba la situación en la guerra civil que se está produciendo ya hace más de 4 años en Siria, casi 5 años ahora. Y además, y este es un tema central que tenemos un informe para ustedes, la situación en Chile en la educación. Michelle Bachelet prometió gratuidad para el año 2016. Sin embargo, los partidos de la derecha en el Parlamento apelaron al Tribunal Constitucional para que frene este proceso. Tenemos un informe porque es muy interesante cómo interviene la justicia judicializando algo tan importante que está presentando la presidenta Bachelet, que además fue eje de su campaña. Ella dijo, este es uno de los puntos claves de mi campaña. Sí, y uno de los temas protagónicos de las calles durante el gobierno de Piñera, ¿no? Además, claro, y además del reclamo de los... Sí, también el gobierno de Bachelet, o sea, lo había tenido como... desde Pinochet, ¿no? Claro, los que nos ven desde hace 10 años saben que nosotros cubrimos incluso la revuelta de los pingüinos, los secundarios, después las marchas en el 2011, las grandes movilizaciones. Pasó Piñera mientras estuvo nuestro programa, o sea, ¿cuántos cambios? Bueno, si hay temas de los que hemos tratado abundantemente y particularmente Pedro puede dar testimonios también del tema del proceso político en España, ¿no? Sí. Un proceso político que mañana llega a un punto culminante con estas elecciones de diputados y senadores para las Cortes que definirá un nuevo gobierno. Una elección que se promete será muy reñida. Son 4 los partidos que participan con gran expectativa. En realidad son 6, pero hay 4 con mucha expectativa. ¿Cómo va a ser ese reparto, esa distribución de bancas y cómo se va a definir el próximo gobierno, que seguramente va a tener que ser por acuerdo entre partidos y no con la hegemonía de ninguno en particular? Vamos a tener un invitado con nosotros para poder compartir el análisis, la mirada sobre este proceso político que tanto interés está generando en el mundo y particularmente en América Latina. Se trata de Antoni Domenech. Él es filósofo, director de la revista Sin Permiso y va a estar en el próximo bloque con nosotros analizando este tema. Y bueno, y uno de los temas que no vamos a poder profundizar es que en Portugal, que hay un gobierno que quedó en manos de los socialistas, está empezando a haber cambios en relación a una política antiajuste. Pero bueno, Portugal lo vamos a dejar y nos vamos a ir a Francia. Ustedes recuerdan que el sábado pasado comentamos que había un balotaje y que hasta el momento había avanzado muchísimo el Frente Nacional de Marine Le Pen, un gobierno de derecha, un gobierno xenófobo. Bueno, en esta segunda vuelta, que fue el domingo pasado, quedó frenada gracias a la alianza de los dos partidos de izquierda, de derecha y de centro socialista, como el Partido Socialista y el partido de Sarkozy. Se unieron en las principales regiones, intentaron que el candidato que iba peor se bajara de la contienda y de esta manera, en realidad, el Frente Nacional esta vez no ganó ninguna región. Pero ahí está. Así que vamos a ver un informe sobre el tema también. Un fallo de la Corte Suprema chilena que declara inconstitucional un proyecto de gratuidad de la enseñanza abre un nuevo desafío para la presidenta Michelle Bachelet.
La verdad que la firma de hoy nos llena de alegría y de satisfacción, porque la estamos cumpliendo a Chile. Estamos completando la construcción institucional de un sistema educativo justo, inclusive de calidad. El gobierno de Chile busca contrarreloj una solución al inesperado problema que le planteó la justicia. Un reciente fallo del Tribunal Constitucional de ese país declaró como inconstitucional al proyecto oficial que buscaba la gratuidad de la educación superior, planteando un nuevo escenario de conflicto para la administración de Michelle Bachelet a solo 3 meses del inicio de un nuevo calendario lectivo. Lamentablemente, Bachelet salió de inmediato al cruce del fallo y adelantó que buscará los mecanismos para que la gratuidad, que beneficiaría principalmente a alumnos de bajos recursos, comience en marzo próximo junto con las clases, tal como estaba inicialmente previsto. El gobierno busca actuar con celeridad, ya que más de 280.000 jóvenes rindieron la prueba de selección universitaria para ocupar algunos de los 77.000 cupos disponibles y deben saber dónde matricularse para acceder a la gratuidad en 2016. El conflicto se inició días atrás cuando el tribunal declaró inconstitucionales algunos puntos que establecen la gratuidad de la educación universitaria y que habían sido incluidos en el proyecto de ley de presupuesto para 2016. Para su dictamen, los jueces aceptaron la presentación de 31 legisladores opositores que buscaban frenar el proyecto que este mes debía ingresar al Congreso para reemplazar así al actual sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. El tribunal declaró discriminatorios los requisitos que deben presentar las instituciones educativas privadas que pretendían adherirse a la gratuidad, ya que, a su juicio, afectaba a parte de los estudiantes. Sin embargo, estimó que la gratuidad de la educación podrá ser financiada mediante la ley del presupuesto de la República, rechazando así otra parte del pedido de la oposición. La política de gratuidad de Bachelet busca beneficiar al 50% de los jóvenes que aspiran a iniciar estudios terciarios en algunas de las 25 universidades que integran el Consejo de Rectores, además de algunos centros de formación técnica e institutos profesionales sin fines de lucro. Según la iniciativa, esta gratuidad alcanzaría en total a unos 200.000 estudiantes, la mayor parte de ellos de bajos recursos, e incluye también a universidades privadas con más de 4 años de acreditación, que demuestren no tener vínculos con empresas comerciales y que cuenten con alguna instancia de participación estudiantil. El financiamiento se realizaría a través de una partida presupuestaria extra que está incluida en el proyecto de presupuesto 2016 ya aprobado en el Congreso. La gratuidad universal en la educación superior fue la principal promesa de campaña de Bachelet en camino a la segunda presidencia, que inició el 11 de marzo de 2014, cuando sucedió a Sebastián Piñera. En su proyecto, Bachelet propuso un anexo en el presupuesto que contempla un monto equivalente a unos 760 millones de dólares para el 50% del alumnado más vulnerable. Pero el Tribunal Constitucional consideró que el proyecto discrimina a los alumnos con menos recursos al obligarlos a pertenecer a determinados planteles. El tribunal solo entregó un comunicado con el fallo y recién el lunes próximo dará a conocer sus fundamentos. En 2014, el gobierno logró que se aprobara la llamada Ley de Inclusión, que comenzará a regir en 2016 como punto de partida de su reforma educativa. Por eso, resolvió adelantar en un año la puesta en marcha de la gratuidad para el 50% de los estudiantes más pobres de la educación superior para alcanzar al 100% en 2020. Actualmente, el sector de menores recursos del estudiantado recibe becas que cubren la mayor parte del monto de la matrícula y las mensualidades, pero el gobierno se ha mostrado contrario a seguir con este mecanismo. La demanda por la gratuidad en la educación alcanzó su máxima expresión durante el gobierno del conservador Sebastián Piñera entre 2010 y 2014. Durante esos años, los estudiantes fueron reprimidos cada vez que salieron a las calles, ocuparon instituciones y llevaron adelante días de huelga junto a sus profesores. La respuesta siempre fue la represión, que derivó en miles de arrestos y hasta en la muerte de un estudiante, Manuel Gutiérrez, de 16 años, a manos de la policía, reclamando por una gratuidad que aún no llega.
Hay un fenómeno realmente muy interesante que nosotros hemos analizado a lo largo de estos últimos años en más de una oportunidad en diferentes países. Cómo interviene la justicia para frenar una medida de un gobierno y en particular de gobiernos progresistas. Siempre decimos progresistas en el amplio sentido de la palabra. En este caso la medida es progresista sin lugar a dudas, la de la gratuidad de la educación. Entonces apelan a la justicia. Pero además es muy interesante la cuestión del discurso, porque el discurso de la derecha chilena, es que esta medida discrimina a una gran parte de los universitarios. O sea, invierte la ecuación. Mientras el gobierno plantea eliminar el lucro privado y avanzar hacia la gratuidad, que además es un reclamo sentido de los estudiantes universitarios, de las grandes movilizaciones de 2011, la formación de esta bancada universitaria con Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, que se plantaron fuerte con este tema y dicen avanzamos gratuidad hacia todos, la derecha lo invierte y dice no, acá se está discriminando a la educación privada y además el argumento de la derecha es que la gratuidad para todos sería beneficiosa para los ricos que pueden pagar. También claro, esto es interesante como discurso, ¿no? Esa es la paradoja en realidad, porque utilizando una supuesta buena voluntad para justamente no discriminar, lo que están haciendo es frenando la ley, porque la realidad es que en marzo del 2016, cuando empiezan las clases, debería estar todo en marcha, es decir, que ya ahora en enero deberían empezar a moverse las cosas para que en marzo esté todo listo, y eso no va a suceder. Entonces, en realidad, se usa un argumento que parece benévolo, que parece beneficioso, como ser discriminatorio, o tratar de ser antidiscriminatorio, para en realidad frenar una política que la derecha nunca quiso. Claro, y que además Michelle Bachelet dijo, esto es un tema fundamental, clave, de toda mi propuesta política. O sea, acá más allá del tema de la educación, me parece que también lo que buscan es minar el poder político de la presidenta que dice, este es mi tema central, que incluso dijo, a pesar de la crisis económica, a pesar de los problemas económicos que tenemos, yo quiero avanzar. Y... Claro, hay un problema de base también en la forma del planteo de la propuesta, ¿no? Que es el tema de que facilitar la accesibilidad, que en realidad es el propósito del proyecto, no de discriminar o beneficiar o perjudicar. Se hace sobre el esquema que existe en Chile de universidades privadas. Claro. No hay universidad pública. Este es el tema. Entonces, el tema de subsidiar a los estudiantes que vayan a la universidad privada, obviamente al sector privado mucho no le gusta. Más los argumentos que utilizan para frenar esto, digamos, diría hasta azaroso, digo, pero el tema del planteo es que estamos hablando sobre cómo debe funcionar un sistema privado de educación y no generar un sistema público de educación. Por eso se habla del tema del lucro, ¿no? O sea, todo el tema es qué pasa con las universidades, que además han estado las universidades privadas, que han estado vinculadas con muchos políticos, principalmente de los partidos de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, que tenían y tienen negocios en universidades privadas. Claro, entonces, porque acá hay un problema que no sé si en Chile en algún ámbito se estará discutiendo, pero es el interrogante. ¿Una universidad privada puede operar con lógica de servicio público? Es decir, ¿va a hacer lo mismo si los alumnos que le llegan ya dejan de pagar y son subsidiados por el Estado? Digamos, es una serie de interrogantes que hacen también a cómo funciona un sistema y cómo se resuelven desde las políticas públicas este tipo de problemas. Me parece que el tema del subsidio al sector privado, para que el sector privado haga la política pública, siempre trae este tipo de inconvenientes. Claro. Antes, al aplicarlo, pero también después cuando se está en práctica, en vigencia, ¿no? Sí. Ahora, vos hablabas de la voluntad de la derecha de minar al gobierno de Michelle Bachelet, y es interesante en ese sentido pensar qué papel cumplen los estudiantes, porque la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, llama a una marcha el martes próximo, es decir que obviamente esta movilización también se suma a ese debilitamiento o a esa forma de limar el gobierno. Convocó a una protesta nacional
porque el argumento es que en todas estas medidas que tomó el gobierno no fueron convocados para discutirlas, o que fueron convocados pero que en realidad nunca tuvieron acceso al proyecto final que fue presentado. Entonces, digamos que se complejiza bastante, más allá del tema judicial, el tema ya de los estudiantes en la calle. Y un movimiento estudiantil que además tiene un problema que nosotros ya lo mencionamos en más de una oportunidad. En el año 2011, el presidente era Piñera. El movimiento estudiantil, más allá de debates que había entre ellos, estaba unificado en contra de Piñera. Hoy tenés a algunos dirigentes de ese momento 2011 que están con el gobierno de Michelle Bachelet en coalición, como Camila Vallejo, mientras otros como Giorgio Jackson son opositores incluso de esta reforma, están divididos entre ellos, están tironeados entre defender, aunque sea una parte de las medidas de la presidenta, o sumarse a las movilizaciones de los estudiantes que también están divididos al respecto. O sea, no es el mismo panorama. Y a propósito que hablamos de los partidos de la derecha chilena, hoy llevan adelante una reunión, lo que llaman el nuevo conglomerado opositor, con el nombre de Chile Vamos, donde van a estar todos los partidos de la derecha chilena que están viendo cómo buscan reposicionarse para el próximo proceso electoral. Va a estar Sebastián Piñera también, el expresidente ahí, que es una figura que muchos pensaban que iba a quedar apartado de la política y sin embargo me parece que, claro, que tiene ambiciones presidenciales. Y bueno, y para redondear el tema de lo que está presentando la presidenta, ya más allá del tema de educación, también avanzó en otros dos temas que fueron temas de campaña importantes. Uno tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Acaba de formar una comisión de derechos humanos, eso es muy importante, y el otro tema es el constitucional, porque también vemos que, digamos, la base de todo esto era cambiar la Constitución de la época de Pinochet. Y el 3 de diciembre presentó el Consejo Ciudadano de Observadores para el Proceso Constituyente, un nombre un poco largo, que va a velar para el cumplimiento de las 7 etapas que tienen para llegar a una nueva Constitución. Así que son dos, me parece, pilares importantes de avance. Veremos si se judicializa o no también estos cambios. Veremos. Vamos a saludar a Félix Taylor. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va, compañeros? ¿Bien? Bueno, hoy les recordamos, estamos hasta las 13:30, como lo hacemos habitualmente aquí en Visión 7 Internacional. 23 grados 4 décimas la temperatura en la capital federal. Líneas de comunicación 0800 444 1777 y 4535 0709 los teléfonos para comunicarse. Recuerden que también tenemos la red social Facebook. Yo veo Visión 7 Internacional. Allí nos pueden dejar sus comentarios. Allí lo están viendo. Y también el correo electrónico v7inter@gmail.com. Qué bien, hoy estamos bárbaros. Pedro, aquí nos llamó el ingeniero de Rosario. Dice, felicitaciones por la presentación de su libro el martes. Muchas gracias. Justamente nuestro invitado estuvo también en la presentación de La Encrucijada Española, un libro sobre España. Qué fenómeno. Dijo, lástima que no había nada para comer, dijo el ingeniero. Pero bueno, yo le dije, es lógico, si lo presentaba Pedro Briguer, más vale que no hubiera nada. Al ingeniero, un saludo. Bueno, vamos a meternos en el tema que habitualmente sábado a sábado ponemos a consideración de nuestros televidentes, que por cierto son muchísimos, y gracias a todos los que se están comunicando por las salutaciones de estas fiestas que se aproximan. Así que a los televidentes de todo el país, muchas gracias. Vamos a darle entonces inicio a la incógnita de hoy. Tiene que ver con un personaje, les vamos a dar algunos datos, ya lo saben, nos van a decir después si saben de quién se trata. Esta señorita es profesora de literatura comparada y nació hace 59 años en Cleveland, Estados Unidos, y estudió filosofía en los años 80. Sus primeros libros contienen material teórico provenientes del psicoanálisis, el feminismo y las teorías postestructuralistas. Son, por supuesto, sus trabajos más destacados. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Rapidito nos vamos a la primera pausa porque tenemos, como siempre, muchísimo material en Visión 7 Internacional y queremos que todos se enteren del trabajo que hicimos durante la semana, como por ejemplo lo que va a ocurrir en España. Informe que va a venir en un instante nada más, con un alto porcentaje de indecisos en los últimos sondeos. Mañana los españoles van a elegir a su futuro jefe de gobierno. Pero no solo esto, también tenemos más información que tiene que ver con Francia. Atención, porque un freno a la ultraderecha, el balotaje en los comicios regionales, logró frenar el avance del Frente Nacional de Marine Le Pen. Luego de la pausa, por supuesto, todo esto y mucho más, como siempre, en Visión 7 Internacional por la televisión pública. Ya volvemos.